En este video vamos a explicar un poquito más la función metabólica del hígado y el sistema de la vena porta. Antes recordemos que lo que hablamos en el video pasado era que el hígado tenía hasta acá tres funciones, habíamos visto. La primera función era la de almacenamiento, almacenaba glucosa, vitaminas, sales minerales. La segunda función era la de producir bilis, que se almacenaba en la vesícula biliar y esa bilis iba por el conducto colédoco hasta el duodeno. Y la tercera función era la del metabolismo. En el video anterior explicamos que el metabolismo era la transformación química de un compuesto en otro y que había dos vías, la vía del anabolismo, que era la de sintetizar o fabricar cosas, y la del catabolismo, que era la de degradar cosas. En este caso vamos a hablar la vía del anabolismo y el metabolismo de los nutrientes. Acuérdense que cuando los nutrientes llegaban al estómago, se mezclaban con el ácido del estómago y se empezaban a degradar formando el quimo. Y cuando llegaban acá al duodeno se terminaban de cortar esos nutrientes, esas cadenas, formando el quilo. Entonces acá lo que pasaba era que se liberaban los aminoácidos de A1, se liberaban las moléculas de glucosa y los lípidos estaban todos cortaditos y se absorbían, pasaban a sangre. Estos nutrientes absorbidos a través del sistema de la vena porta, que es lo que vamos a ver hoy, llegan al hígado. Y el hígado lo que hacía era metabolizarlos y transformarlos en nutrientes o en sustancias que le sirven a nuestro cuerpo. ¿Qué significa metabolizarlos? Volver a ensamblar las partes para formar las proteínas, los lípidos y los hidratos que le sirven a nuestro cuerpo y de ahí a la circulación general. Esto lo vamos a explicar, o a partir de esto vamos a explicar lo que es la vena porta. Bien, entonces, la vena porta, para introducir, es una gran vena que llega al hígado y que se forma por la unión de tres venas. La vena esplénica, que como su nombre lo indica, inicia en el vaso, pero a su vez esta vena esplénica recibe también la sangre venosa del estómago y del páncreas. La vena mesentérica superior, que viene con la sangre venosa de todo el intestino delgado y la primera mitad del intestino grueso. Y la vena mesentérica inferior, que viene con la sangre venosa del resto del intestino grueso. En realidad, en la mayoría de los casos, la vena mesentérica inferior se termina uniendo primero a la vena esplénica y después a la mesentérica superior. No importa, el asunto es que las tres venas, la esplénica, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, se unen las tres para dar origen a la vena porta, que la vena porta desemboca en la cara inferior del hígado, junto con una arteria que ustedes ya estudiaron, que es la arteria hepática, que es rama de la arteria aorta, porque este hígado también necesita sangre oxigenada para que sus células puedan vivir. Entonces, de la arteria aorta, que es esta que está dibujada acá, nace la arteria hepática que termina en la cara inferior del hígado. En realidad, no sé si se acuerdan, primero nacía el tronco celíaco, y del tronco celíaco nacía la arteria hepática que iba al hígado. Entonces, por la cara inferior entra la arteria hepática con sangre oxigenada y a su vez entra la vena porta, que trae la sangre que viene del estómago, del vaso y del páncreas por la vena esplénica, del intestino delgado y la primera mitad del grueso por la mesentérica superior y del resto del intestino grueso por la vena mesentérica inferior. Bien, ¿qué lleva esa sangre que va por la vena porta? Primero se lleva la sangre con dióxido de carbono de todos estos órganos que están acá, pero además lleva todos los nutrientes absorbidos en el estómago principalmente, en el intestino delgado, donde se absorbía la mayoría de los nutrientes, y en el intestino grueso, donde se absorbía el agua y las sales minerales. O sea que todo lo que nosotros comemos, cuando decimos que se absorbe a nivel del tubo digestivo, pasa a la sangre venosa, a estas tres venas que acabamos de nombrar, que se van a unir para formar la vena porta. Y la vena porta entra por la cara inferior del hígado. Por tanto, como dice acá, no sé si lo llegan a leer, en la vena porta o por la vena porta va el dióxido de carbono generado en todos los órganos porque la sangre venosa se llena de dióxido de carbono, más los nutrientes absorbidos en estos órganos pero sin metabolizar. Es decir, que la materia prima ni bien se absorbió, así como se absorbió, va por la vena porta al hígado. Bien, ¿qué pasa una vez que llega al hígado? Una vez que llega al hígado, para decirlo de alguna manera fácil, hay dentro del hígado como conductos, como canales donde se junta la sangre. Entonces, perdón,
La arteria hepática, que también llega al hígado, se distribuye a cada uno de esos canales, se va ramificando y va aportando la sangre con oxígeno para que puedan vivir las células. La vena porta, cuando llega a la cara inferior del hígado, también se distribuye y se ramifica para cada uno de esos canales. Y ahí aporta los nutrientes sin metabolizar. Entonces, en estas células que están acá, en estos canales, hay células hepáticas llamadas hepatocitos, que lo que hacen esos hepatocitos es metabolizar los nutrientes que llegan por la vena porta. Es decir, que toman esos aminoácidos y esos azúcares y todos los nutrientes que llegan a la vena porta, los metabolizan y sintetizan o fabrican la sustancia que necesita nuestro cuerpo. Como fuente de energía usan el oxígeno que llega a través de la arteria hepática. Entonces, acá en estos canales que están por acá, se metabolizan los nutrientes y la sangre oxigenada pierde su oxígeno. ¿Sí? La sangre que venía por la arteria cargada de oxígeno pierde el oxígeno porque lo usan las células que están acá para fabricar energía. Entonces, por la parte superior del hígado se forman las primeras ramas de lo que van a ser las venas suprahepáticas. Esas venas suprahepáticas, ¿qué van a tener? La sangre venosa de todos estos órganos más la sangre venosa del hígado, pero los nutrientes ya metabolizados por los hepatocitos que están acá. Entonces, los nutrientes van a salir por acá, ¿sí? Estas van a formar estas pequeñas venas, van a formar las venas suprahepáticas, que son tres. Esto es un esquema, ¿no? Pero acá van formando esta vena suprahepática, de este lado forman la otra vena suprahepática. Como dice acá, las venas suprahepáticas llevan el dióxido de carbono, pero ya llevan todos los nutrientes metabolizados, es decir, procesados por el hígado y son los nutrientes que necesitan nuestras células. Estas venas suprahepáticas desembocan en la vena cava inferior y la vena cava inferior va a terminar, como ya estudiaron en cardíaco, en la aurícula derecha del corazón. Esa vena cava inferior que termina en la aurícula derecha del corazón lleva todos los nutrientes metabolizados, pero lleva sangre con dióxido de carbono. Pero si se acuerdan de cardíaco, esa vena cava inferior llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre pasa a al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa al pulmón. En el pulmón se oxigena la sangre. Entonces ahora la sangre está cargada de oxígeno y de los nutrientes metabolizados por el hígado. De los pulmones, si se acuerdan, volvía a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasaba al ventrículo izquierdo. Bueno, entonces ahora del ventrículo izquierdo, cuando bombea sangre por la arteria aorta a todas las células del cuerpo, no solo lleva sangre cargada con oxígeno, porque se oxigenan los pulmones, sino que también lleva todos los nutrientes metabolizados que lo hizo el hígado. Por lo tanto, esa sangre que sale por la arteria aorta lleva los nutrientes que necesitan las células, metabolizados por el hígado, más el oxígeno que provino del pulmón. Por lo tanto, es una doble, por lo tanto, la sangre no solo tiene oxígeno, como lo aprendimos en cardíaco, sino que también tiene todos los nutrientes para que pueda ser utilizado por nuestras células. Y ahí termina el sistema de la vena porta. Resumiendo, todos los nutrientes absorbidos sin metabolizar que se absorben en estos órganos a través de la vena porta llegan al hígado. El hígado los metaboliza y a través de las venas suprahepáticas esos nutrientes metabolizados llegan a la vena cava. Por la vena cava llegan al corazón los nutrientes metabolizados. De ahí pasan al pulmón y en el pulmón la sangre se oxigena y ahora la sangre con oxígeno y con nutrientes metabolizados vuelve a la parte izquierda del corazón y por la arteria aorta sale para cada una de las células de nuestro cuerpo. Y con esto terminaría y cerraría el circuito en donde decimos que la arteria aorta no solo transporta sangre oxigenada, sino que también transporta a todas las células del cuerpo los nutrientes metabolizados previamente por el hígado. Para terminar el video, así como se absorben los nutrientes y metaboliza el hígado, también se absorben las drogas, como por ejemplo un fármaco que se administró por vía oral, o por ejemplo el alcohol que llega al estómago. Eso que se absorbe, que es algo tóxico, también va por la vena porta al hígado. Y acá el hígado, que es un metabolizador por naturaleza, lo que hace es la otra vía, la del catabolismo, y degrada las sustancias tóxicas absorbidas en todo el tubo digestivo. Esa es la función de detoxificación del
del hígado y es la cuarta función que vamos a ver. Entonces, para cerrar con las funciones del hígado, tenemos la primera función, la de almacenamiento, la segunda función, la de fabricar bilis, la tercera función, la de metabolizar los nutrientes que se absorben acá y que llegan al hígado por la vena porta y que después van por la vena suprahepática a la circulación general. Y la cuarta función y la última, la de detoxificación de la sangre a partir de las sustancias que se absorben y que pueden ser tóxicas también en el tubo digestivo. Hay más funciones del hígado, pero con estas funciones por ahora terminamos.